Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quería empezar el vídeo planteándoos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces habéis visto una foto? Bueno, pues en el vídeo de hoy precisamente quiero dar respuesta a estas dos preguntas y lo que estaremos es analizando fotografías mías, las cuales he tomado de una forma específica para que, pues, utilizando diferentes reglas de composición, diferentes elementos de luz y demás, pues realmente sean fotografías que puedan considerar buenas. Y pues qué podemos hacer para que vosotros también podáis tomar estas fotografías de una manera pues bastante más sencilla y conscientes de lo que estáis haciendo en todo momento. Pero bueno, como digo siempre, no me quiero enrollar, dale un like, suscríbete que me ayuda un montón a crecer y vamos con la primera foto. Bueno, pues ya estamos aquí con la primera foto. Estas fotos pues seguro que las habéis visto en otros vídeos, ya que son fotos que he ido tomando y si ahora pues las utilizo como ejemplos. Pero nada, quería explicaros un poco cómo he tomado esta fotografía, qué podía haber hecho pues para tomar otro tipo de fotografías utilizando esta composición, pero porque al final me he decidido yo con esta composición que yo creo que funciona bastante correctamente y eso. Pero bueno, simplemente lo más importante que me gustaría comentaros aquí es que siempre que tomamos una fotografía, y esto es aplicable con cualquier foto, es que siempre tenemos que tener un protagonista principal o algo a lo que le estamos haciendo la foto. Esto lo habré repetido en mis vídeos un montón de veces, pero yo creo que es la clave principal por lo cual una fotografía es buena. Si hacemos una fotografía en una montaña, muchas veces pecaremos de que el paisaje en general es muy bonito, pero no tenemos nada que remarque como protagonista. En este caso, por ejemplo, el protagonista de esta fotografía es bastante claro, es el castillo de Hiroshima en este caso, y la verdad es que esta fotografía pues la podría haber tomado como he dibujado directamente este cuadrado, pero pues habría sido un poco simple y se podría haber mejorado como en el caso este. En este caso, por ejemplo, otra fotografía que podría haber tomado una fotografía así, de esta manera, que por ejemplo si no hubiéramos tenido el árbol, pues ya hubiera sido una fotografía un poco más interesante. En este caso lo que estaría haciendo no solo es remarcar al protagonista principal, que sería el castillo de Hiroshima, sino aplicar una herramienta de composición que es todo el tema de la simetría. En este caso, por ejemplo, pues toda esta área es simétrica y como podemos ver, esta línea divide lo que sería la parte de arriba de la imagen con la parte de abajo. Esto genera pues un poco más de confort visual y la verdad es que queda bastante bien a las fotos. Otra cosa, en este caso, por ejemplo, que he utilizado o que podemos utilizar cuando hacemos una foto, es que normalmente la mirada del espectador siempre va a ir al punto más brillante de la foto. En este caso, por ejemplo, pues como podemos ver, el sol se estaba poniendo pues por esta parte, lo que al, por ejemplo, hacer la foto directamente desde aquí, lo que haremos es poner el sol o la parte más iluminada de la fotografía justo detrás de nuestro sujeto principal. Esto, a ver, tampoco hay que hacerlo exageradamente porque tampoco queremos pues un contraste, pero todo el tema del contraste pues podemos jugar un poco con ello. En este caso, ¿qué pasa? Que como toda esta parte está más oscura, porque obviamente el sol se está poniendo por detrás del sujeto principal o del protagonista, pues directamente nuestra mirada va directamente al protagonista principal. En este caso, aparte de esto, ya y jugando un poquito más con todo el tema del árbol, pues si nos damos cuenta y hacemos pues una regla de los tercios aquí un poco pocha, que esta es la típica regla o la típica diagrama que pues habréis visto bastantes veces, como podemos ver, el castillo queda justo a la derecha de la imagen. Esto favorece un poco todo el tema del balance visual. En este caso, por ejemplo, si no hubiéramos tenido pues todo este árbol que tenemos aquí, hubiera quedado un poco desbalanceado. O sea, imagínate que lo eliminamos, pues queda bastante mal. Pero bueno, al tenerlo, lo bueno es que balancea un poco la imagen. ¿Qué pasa? ¿Y por qué he incluido el árbol? Que es un poco la clave principal de esta fotografía y al final pues lo que quería explicaros. Es que no solo tenemos que la mirada del espectador directamente va a ir a esta parte, porque va a ser la parte más clara de la imagen, y además está puesto en uno de los puntos más importantes de la regla de los tercios, sino que el propio árbol, si os fijáis, ya con la rama directamente crea una pequeña línea de dirección, la cual hace que todavía se exagere más todavía se exagere muchísimo más y la mirada todavía vaya muchísimo más al castillo. En este caso, por ejemplo, básicamente esto genera como una línea en la cual directamente e inconscientemente, pues el espectador va a ver esta fotografía, va a seguir la línea del árbol y se va a encontrar con el castillo. En este caso, por ejemplo, si ya no era suficiente todo el tema de la luz, que ya directamente pues iba a ayudar a mirar hacia el castillo, pues todo esto va a ayudar más. Luego además, en postprocesado, pues ¿qué he hecho? Pues lo que decía de simplemente oscurecer todavía más las partes oscuras, pues aquí probablemente, no recuerdo muy bien, pero 100% que lo he hecho, es crear un círculo o un filtro radial en el cual pues esta parte quedaba brillante, pero oscurecía y generaba un poquito
toda esta parte un poco más oscura, de tal manera pues que directamente la mirada fuera ahí. Esta foto principalmente se define en eso, no solo la utilización de la regla de los tercios, como he comentado, sino también líneas de dirección, intentar favorecer que toda esta parte sea oscura para que nos lleve la mirada a la mirada del espectador y pues intentar que directamente todo el espectador se centre en esta imagen. Bueno, esta sería la segunda imagen la cual les quiero enseñar. En esta imagen más o menos he hecho un poquito igual que la anterior, o sea, de hecho, por ejemplo, todo el tema que comentaba de la regla de los tercios, si nos fijamos, esta más o menos sigue exactamente el mismo patrón que teníamos antes, y de hecho, yo creo que es algo bastante remarcable, es que también tenemos una línea de dirección, que obviamente pues es este camino, que directamente nos lleva al sujeto principal de nuestra fotografía, que viene a ser la cabaña. Como nos fijaremos, realmente son aplicar diferentes elementos de composición, como en este caso pues obviamente una línea de dirección, para ello pues tenéis el vídeo en mi canal de todo el tema de las líneas de dirección y todo el tema de la regla de los tercios. Esto es lo que va a ayudar que inconscientemente el espectador crea o vaya y guíe la mirada hacia el punto donde nosotros queremos. Esto es lo que va a hacer es que la foto quede bien y directamente no tengamos que hacer nada extra para que la foto pues quede bien. En este caso, aparte de estos dos elementos que son pues básicos en cualquier fotografía y que podéis ir incluyendo, lo que también he hecho es generar, porque en este caso podría haber hecho yo la foto directamente a esta parte, a toda esta parte de la imagen, y la foto en sí ya habría quedado bien. O sea, de hecho, si nos fijamos y nos olvidamos de toda esta parte de arriba, la foto en sí ya es correcta y no queda demasiado mal, pero ya que tenía una montaña bastante alta detrás, he intentado aprovecharla, dar un poquito más de contexto a la imagen, que básicamente le dé un poquito de escala, que básicamente es la otra teoría o la otra cosa que me gustaría enseñaros, otra herramienta de composición, en la cual el hecho de poner, por ejemplo, elementos que más o menos pues sepamos de la estatura o la dimensión de este elemento, por ejemplo, nosotros todos sabemos cuánto mide una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si podemos poner una persona o una casa, que más o menos nos haremos una idea de cuánto mide, al lado de un elemento que fuera enorme, que en este caso obviamente es la montaña, esto va a ayudar muchísimo al hecho de dar la escala a la fotografía. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si imaginaos que directamente hacemos la foto a la montaña así? O sea, simplemente nos comemos toda esta parte, no la utilizamos y hacemos una foto a la montaña. Realmente, si no incluimos un elemento extra, no sabremos diferenciar si esa montaña mide 10 metros, si mide 15 metros o es el Everest. Porque básicamente no tendremos con nada que compararlo. El hecho de, por ejemplo, incluir este pequeño elemento de las personas ya nos va a hacer y nos va a dar una idea de cuán grande es este elemento. Esto nos puede ayudar en cualquier fotografía que nosotros tomemos, el hecho de, pues si queremos hacer o queremos destacar que algo es muy pequeño o algo es muy grande, lo pongamos al lado de algo que sea fácil de reconocer el tamaño, pues ya puede ser un coche, una persona al final es lo más sencillo porque obviamente pues todos sabemos el tamaño, pero bueno, son cosas que nos pueden ayudar y pueden ayudarle escala a nuestra imagen. Bueno, pues aquí os traigo una tercera imagen. En este caso, por ejemplo, seguimos viendo patrones que hemos estado viendo repetidamente en las otras fotografías. En este caso, por ejemplo, pues de nuevo, algo que siempre recomiendo utilizar. En este caso, por ejemplo, la imagen la he querido hacer vertical, por lo que no le he seguido 100%, pero bueno, más o menos hacemos una idea. Es todo el tema de la regla de los tercios. Aquí, como podemos ver, seguimos manteniendo todo el tema de la regla de los tercios. Yo creo que es algo que es muy básico en la fotografía, creo que es algo lo típico que todo el mundo debería saber e utilizar conscientemente. De hecho, lo puedes activar en tu móvil y demás, y es 100% recomendable porque nos va a ayudar a ordenar nuestra imagen, generar un poco de balance visual para que la imagen no tienda hacia un lado o para otro, es decir, que no pese más un lado de la fotografía o no. En este caso, por ejemplo, pues aquí lo malo es que aquí tenía mucha gente, es decir, en esta parte de la imagen tenía mucha gente, por lo que tuve que hacer un poco más de levantar la cámara y no se llega a aplicar, pero bueno, son cosas que al final pues no se pueden evitar. Pero por ejemplo, aquí seguimos viendo el mismo patrón, aparte de la regla de los tercios que he comentado, el mismo patrón de la parte iluminada es la que guía la mirada del espectador. En este caso, por ejemplo, pues podemos ver que en esta parte de la imagen está significativamente mucho más oscura que toda esta parte de la imagen. ¿Por qué? Porque obviamente yo lo que quiero hacer es que la mirada del espectador se centre sobre todo en esta parte. En este caso, obviamente quiero reflejar no solo el Guggenheim, que básicamente es el museo este que está aquí, sino que también pues quiero recalcar pues toda la araña esta, que no recuerdo el nombre. Pero bueno, quiero destacar ambos elementos. Al final toda esta parte de la imagen pues es como complementaria
y de hecho ya es suficiente porque las propias patas ya pues rellenan un poco la imagen pues para que no genere desbalance visual, pero bueno, todo eso ayuda a que directamente la imagen más o menos quede balanceada. Otra cosa muy importante, y esto es algo que me gusta muchísimo incluir, aparte del tema de las líneas de dirección, yo creo que este es el elemento principal o el elemento que más me gusta incluir, es el tema de los marcos. A ver si puedo minimizar esto y os lo enseño. Pero bueno, básicamente es intentar siempre enmarcar al sujeto principal. En este caso tenemos dos sujetos principales, dos protagonistas, pero bueno, en este caso obviamente pues tenemos a la araña, o al bicho este, y obviamente tenemos al museo. ¿Qué pasa? He intentado, yo creo que bastante bien, o dentro de lo que se podía, intentar enmarcar lo que sería el museo entre las dos patas de la araña. Es decir, intentar jugar un poco con los ángulos, con el zoom, intentando tirar para atrás, tirar para adelante, para que quede siempre enmarcado o que genere un marco en el cual directamente pues tengamos el sujeto principal dentro de este marco. Ahora veremos con otro ejemplo en la siguiente fotografía algo mucho más obvio, pero creo que es algo que todos podemos utilizar y es algo que directamente va a ayudar muchísimo al espectador o a quien esté viendo la foto que diga, que vaya y se fije directamente en este elemento. Si por ejemplo no lo hubiéramos puesto, o sea, tuviéramos la araña aquí y una pata que directamente le cae aquí en medio, es como que estaremos dificultando todavía más el hecho de que el espectador se centre en lo que queremos ver, que obviamente pues es no solo la araña, sino también el museo. Entonces siempre intentemos aplicar estos marcos, vídeo en el canal, como siempre, pero bueno, siempre intentemos aplicar estos marcos ya que ayudarán y generarán que la imagen sea mucho más placentera a la hora de verla, ya que nos ayuda a guiar la mirada y no tener que estar buscando qué es lo que hay, distraernos, y siempre pues va a generar muchísimo más confort visual el hecho de pues ayudarnos a guiar la mirada. Bueno, y esta sería la última foto que me gustaría enseñaros para este vídeo. En esta foto pues más o menos juntamos diferentes elementos que ya hemos visto en este vídeo. De nuevo, si os gusta este tipo de vídeos pues podemos hacer más, o sea, puedo hacer más y os puedo enseñar pues directamente pues más herramientas de composición. Aquí os estoy enseñando un poco por encima. Si queréis más en profundidad pues podéis ir a los diferentes vídeos. Pero bueno, ya a este punto del vídeo creo que ya podéis identificar diferentes patrones que se van repitiendo en mis fotografías. No sé si es que forma parte de mi estilo, pero bueno, más o menos, como podemos ver aquí he jugado con bastantes cosas el hecho de intentar colocar o intentar buscar la composición. Recuerdo que cuando estuve aquí estuve buscando una composición así pues durante unos 10-15 minutos dando vueltas al faro para intentar pues buscar un elemento o buscar la forma en la cual pues quede bien la fotografía. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué lo hice? Para empezar, no es lo mismo, no se veía igual el faro por delante que por detrás. Como os he comentado antes, con el tema del castillo, el sol se pone por aquí. Entonces, si yo hubiera puesto al faro, o sea, imagínate que hubiera encontrado una composición haciendo la foto desde aquí, en el cual el faro me quede detrás, pues obviamente habría remarcado más todo el hecho de pues que la propia mirada del espectador hubiera guiado al faro, porque obviamente pues está detrás del sol. No se estaba poniendo tanto, o sea, no había tanto contraste como para que quede súper oscuro, pero podíamos haber utilizado esa técnica de composición. ¿Qué pasa? Que aquí quería introducir un par de elementos más. Quería que se mostrase tanto el frente del faro, que solo se podía mostrar pues por esta zona que estaba haciendo las fotos, y obviamente pues viendo un poquito cómo estaba la situación en la arena, quería introducir pues un poco estas líneas de dirección que yo creo que son bastante obvias y yo creo que pues las habéis podido a este punto del vídeo pues ya las podéis haber pues visto, y quería intentar jugar un poco con esto. ¿Qué pasa? Yo podría haber hecho la foto directamente mirando hacia ahí, es decir, si yo hubiera tomado, es un poco difícil de dibujar, pero imagínate que mi cámara hubiera estado tomando directamente hacia ahí. ¿Qué pasa? Que esto me hubiera quedado, es un poco difícil de explicar, pero bueno, espero que me entendáis, que esto hubiera tomado la foto y se me hubiera quedado el faro en el centro. ¿Qué pasa? Que al quedar el faro en el centro, lo que me pasa es que hubiera tenido algo como esto, o sea, si os imaginaos esta foto, así. Imagínate que las líneas de dirección hubieran ido directamente así, que es más o menos como hubiera quedado la foto. ¿La foto hubiera estado bien? Sí, 100%, porque básicamente lo que hubiéramos tenido pues es todas las líneas de dirección, también hubiéramos tenido pues esta regla de los tercios en el cual hubiéramos tenido el elemento del faro al principio, pero, no sé qué estoy dando, pero bueno, pero ¿qué hubiera pasado? Que como he dicho al principio, y es algo más o menos lo que decía con todo el tema del castillo de Hiroshima, es que la mirada del espectador siempre va al punto más brillante de la imagen.
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hubiera tenido la foto así, el punto más brillante de la imagen hubiera estado por aquí, porque es por donde se ponía el sol. Entonces, ¿qué es lo que he hecho para intentar jugar con esto? Es, obviamente, pues aquí sigo teniendo las líneas de dirección, sigo manteniendo la regla de los tercios, porque obviamente pues el faro sigue estando en un punto de la regla de los tercios, pero para balancearlo, porque si a lo mejor el punto iluminado no hubiera estado ahí, básicamente lo que he hecho es compensar todo el balance visual que genera el faro con el balance visual que genera toda la parte iluminada. Esto normalmente también lo podéis utilizar pues cuando, por ejemplo, estáis haciendo una foto con un sol. De hecho, creo que tengo algún elemento, una foto, que de hecho la subí en un vídeo reciente, en el cual he intentado balancear pues con un contraste todo lo que sería el sol con un chico, en este caso creo que la foto era con un chico en una bici, y en este caso lo que ayuda es para que si tenemos varios elementos, pues por ejemplo los pongamos en los diferentes puntos de la regla de los tercios. En este caso, por ejemplo, pues si tuviéramos dos, imagínate una persona, pues idealmente hubiéramos tenido, por ejemplo, aquí el faro y aquí pues una persona, aquí una hoja, lo que hubiera sido. Pero al no tener otro elemento, más o menos el balance visual en sí lo genera ya el propio sol o la parte iluminada. También, de nuevo, como también quería darle importancia a todas las líneas de dirección, si os fijáis, el faro está como un poco para demasiado arriba. Si por ejemplo hubiera sido una duna plana, a lo mejor la foto, realmente como hubiera tomado la fotografía para hacerla bien, es básicamente haciendo algo así. Entonces, esto me hubiera quedado algo así. Entonces, esto me hubiera quedado de tal manera que el faro hubiera quedado exactamente como en la mitad de la regla. Pero aquí, como quería darle también importancia, pues he tenido que subir un poquito el faro para que apareciera más parte de la imagen, que en este caso pues era la duna de abajo, que básicamente quería darle importancia a este elemento. Bueno, y eso realmente sería todo. La verdad es que espero que os haya gustado, espero que os haya servido estos ejemplos de diferentes fotografías, que yo creo que al final pues son bastante útiles, porque cuando yo estoy haciendo las fotografías pues ya intento tomar la composición perfecta o intentar tener las mejores condiciones, jugar un poco al final con todo lo que tengo disponible pues para intentar tomar estas fotografías. Y nada, respecto al vídeo, espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de vídeos, pues puedo hacer más, o sea, al final no me cuesta nada hacerlos. Y eso, bueno, lo de siempre, dale un like, suscríbete, que me ayuda un montón a crecer. Cualquier feedback me lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos la semana que viene. Chao.